¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones. Es para nosotros siempre un placer, un gran privilegio que nos dé el Señor poder dirigirnos a ustedes a través, perdón, de este medio. Y sabemos que lo hemos estado haciendo en todos estos meses. Dios ha sido bueno, su misericordia es para siempre. El Señor siempre, de una u otra manera, siempre ha ministrado nuestras vidas, a través dándonos palabra, a través de este canal de YouTube, porque Él de cualquier manera siempre le habla a su iglesia, siempre edifica a su iglesia, porque Él es un Dios perfecto. Y a pesar de todo lo que hemos pasado, a pesar de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, que obviamente nosotros como nación no es la excepción, pero Él ha sido tan maravilloso con cada uno de nosotros, a pesar de que ya tenemos varios tiempos sin congregarnos, que sé que pronto el Señor estará indicando, mostrándonos que lo tenemos que hacer. Y como siempre lo decimos, que queremos hacer las cosas conforme a su voluntad. No es conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, sino conforme a su voluntad. Espero esté bien, pero esté bien. Estamos siempre orando por la iglesia de Jesucristo para que juntos podamos siempre estar enfocados en Jesucristo, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Y de eso quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes bajo el tema poniendo la mirada en Cristo. Cuando nosotros hablamos de poner la mirada en Cristo, eso es un todo para cada hijo de Dios. ¿Por qué digo que es un todo? Porque muchas veces nuestra mirada está puesta en otras cosas y no en el Señor. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras lo que la Biblia habla acerca de ello, nos ministra mucho porque vemos que Jesucristo siempre quiso, ha querido y seguirá queriendo que su iglesia, que sus hijos, pongamos nuestra mirada en Él. ¿Por qué? Porque es solamente en Él es que nosotros podemos estar fortalecidos. Solamente en Él es que nosotros podemos cada día caminar conforme a su voluntad. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros propios recursos, no es en nuestras propias habilidades, es solamente cuando nosotros totalmente nos rendimos y tenemos puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque solamente en Él es que las cosas son diferentes. Quiero que por favor me acompañe a el libro de Colosenses. Quiero leer unos pasajes ahí, en ese libro. Colosenses capítulo 3. Por favor, juntos leamos la escritura en esta hora. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. 2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es categórico este versículo y el apóstol Pablo comienza hablándole a esta iglesia de Colosenses en el versículo 1 y les está mostrando las escrituras y les está diciendo que si ellos habían ya resucitado con Cristo, o sea, si ellos ya habían nacido de nuevo, que buscaran las cosas de adonde, de arriba, a donde está Cristo. Todo hombre o mujer que ya nació de nuevo y que nos hemos rendido totalmente a Jesucristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, no las de esta tierra, hermano.
son las cosas de arriba donde está Cristo. Porque el apóstol Pablo está siendo categórico en este pasaje, está siendo determinante y está dando una dirección al Espíritu Santo a través de esta escritura. Y dice, sí pues, o sea, hay una evidencia de alguien que sí ya tiene a Cristo o ya ha resucitado con Cristo. Una de las evidencias y de las marcas tan evidentes en alguien que verdaderamente ya ha resucitado con Cristo es que esa persona busca, sí, busca las cosas de arriba. Usted me puede decir, pero aquí hay cosas en esta tierra y nosotros muchas veces estamos en busca de esas cosas. Está malo, dependiendo cuál sea el origen, dependiendo cualquiera que sea la razón. Porque es pecado trabajar. No, al contrario. Más bien la Biblia nos manda que trabajemos. La Biblia nos manda que seamos responsables en nuestros empleos, negocios, etcétera. El asunto es que cuando usted y yo hemos resucitado con Cristo, nuestro enfoque primordial no está en las cosas de esta tierra. No está aquí en este mundo. Sino que si nosotros habemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Ahora, enumeremos si usted quiere algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Sabía que pocas veces nosotros sabemos cuáles son las cosas de arriba. Es como el verso aquel que dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿A dónde tienen que ser nuestros tesoros? Tienen que ser en el cielo. Así es de que hoy el Señor nos está hablando en esta porción de la escritura y nos está mostrando un enfoque diferente en donde el hijo o la hija y el hijo de Dios debe de tener puesta su mirada. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de adonde. ¿A dónde tenemos que poner la mira? Porque una vez que habemos resucitado con Cristo, o sea, que estamos con Él, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Wow. ¿Y ahora qué hago? Sí, porque nosotros siempre le estamos apuntando a la tierra. Casi siempre nosotros estamos apuntándole a las cosas que se ven. Y el Señor no quiere que nosotros le apuntemos ahí. Hay una historia en la escritura cuando Lot va a salir de Sodoma y de Gomorra. Dice que uno de los ángeles que estaba ahí enviado por Dios le dio una dirección precisa a él y a su familia lo que tenían que hacer. Pero cuando ellos estaban siendo sacados de Egipto, la dirección era que ellos no voltearan a ver para atrás. Pero muchas veces nosotros hacemos caso omiso a las direcciones de Dios. Y dice la escritura que la mujer de este hombre no se sabe, todas son puras especulaciones porque la Biblia no lo registra ni lo relata. Lo que sí es cierto es que la dirección era que no miraran para atrás cuando ellos salían de este lugar. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? Podemos sacar conclusiones. Algunos dicen, no, porque su corazón estaba allí, porque no tenía puesta la mirada en Dios, porque no tenía puesta la mirada en las cosas de arriba. Podemos decir un montón de cosas, pero lo que sí es cierto es que esta mujer desobedeció y dice que quedó como una estatua de sal. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros pongamos la mira, o sea, cuando alguien tiene una mira en algo, no puede titubear,
no puede parpadear, como se dice, sino que tiene que tener esa mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, que si usted y yo tenemos esa debilidad de estar tan ilusionados, de estar tan penetrados en las cosas de esta tierra, yo creo que el Señor hoy está ministrando nuestras vidas. El Señor en esta mañana está trayendo claridad a ello. Porque ojo a esto, dice ese pasaje, poner la mira en las cosas de ¿adónde? De arriba. El Señor Jesucristo siempre Él en su ministerio, en sus días que estuvo aquí como hombre, siempre le apuntó, siempre puso su enfoque en las cosas de su Padre, en las cosas de arriba. Por eso, esta escritura que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, le está diciendo a la iglesia de Colosenses, iglesia, hoy les decimos que pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quizás esta iglesia estaba desviando su mirada, estaba más penetrada en las cosas de esta tierra. Quiero ponerle un ejemplo en esta mañana. Dice la escritura de que Moisés, y conocemos la historia, cómo él llegó a ser o a estar y crecer con la hija del faraón. Pero cuando Moisés creció, ya era un hombre. Moisés escogió, escucha esto es poderoso, escogió ser maltratado antes que disfrutar de los deseos temporales y del placer. Mire, Moisés no está renunciando a algo fácil, hermano. El asunto es que a veces leemos la escritura así muy rápidamente, pero quiero que nos detengamos un poquito y vayamos a esa historia. Imagínese usted, Moisés creció en el palacio, bebiendo el vino de la realeza, con vestiduras de rey, con posturas de la cúpula mayor en ese entonces. Pero cuando Moisés se da cuenta que él tiene que poner su mirada no en los deseos temporales de esta tierra, no en aquellas cosas que le agradaban y le atraían, sino que Moisés, una vez que Dios comienza a hablar a este hombre, una vez que Dios comienza a mostrarle a este hombre literalmente renuncia a todo eso que él tenía, todo ese confort. No sé si usted se imagina cuál era el andamiaje que rodeaba a este hombre. Pero lo que sí es cierto que la Biblia dice que si Moisés no rehúsa, él era el indicado para ser un faraón. Dice la palabra en Hebreos, por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogió, dice, hablando de Moisés, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Repito este verso. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que escoger de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Mire qué precioso. Moisés escogió antes ser maltratado. Sí, renunciar a todo, ser maltratado, después de ser alguien que estaba en la cima, humanamente hablando. Él escogió, no fue a la fuerza, por voluntad propia, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A dónde tenía puesta la mirada este hombre? En mandar en el palacio, en comer todos los manjares, en subirse en aquellos grandes carros y rodear las murallas y los grandes edificios que construía en aquel entonces los egipcios a costillas de los israelitas. Él rehusó a todo ello con el único propósito de agradar y de recibir el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Dice el escritor de Hebreos, porque Moisés tenía puesta su mirada allá. Sí, así como dice el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira, ¿a dónde? En las cosas de arriba. Es impresionante, no sé si usted se había detenido en algún momento en este precioso pasaje, pero lo que sí es cierto es que este hombre renunció exactamente a todo aquello que usted y yo muchas veces queremos, porque seamos honestos, ¿quién no quiere comodidades? ¿Quién no quiere algún confort o algún antojito de vez en cuando? ¿Quién no quiere vivir bien con todos los juguetes, como dicen los muchachos? Todos, hermanos, seamos sinceros. Pero Jesucristo nos está diciendo hoy que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las cosas de la tierra son efímeras, son pasajeras. Hoy están y mañana no están. Es más, usted y yo podemos partir o morir hoy y ni siquiera el reloj bonito que usted tiene le van a poner. Aquí se queda todo. Aquí usted y yo no nos llevamos nada. Entonces, el Señor, para que nosotros no suframos respecto a eso, nos está exhortando en esta mañana y nos está diciendo, por favor, iglesia, Dios es bueno. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice el pasaje 3 de Colosenses, valga la redundancia, capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué dice? Porque habéis muerto, hermanos. Nosotros, una vez que Cristo murió y resucitó, y nosotros miramos a la cruz, miramos a ese precioso Jesucristo que murió para rescatar nuestras vidas, que murió para que usted y yo fuesen perdonados nuestros pecados. Una vez que Él muere, nosotros también morimos con Él. Una vez que Él resucita, también nosotros resucitamos con Él. Una vez que Él asciende, nosotros también ascendemos con Él. Y una vez que Él está sentado en los lugares celestiales, también nosotros como iglesia estamos sentados con Él. Por eso el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué precioso. Nunca nosotros tenemos que detenernos a ver las cosas temporales. Moisés dice que él rehusó a esas cosas temporales, a esas cosas pasajeras, a esas cosas que nomás a veces nos llenan de ego y nos llenan de
soberbia. Pero este hombre rehusó a ella. ¿Por qué? ¿Por qué rehusó? Rehusó a los tesoros de los egipcios con el único propósito, porque él tenía la mirada en el galardón. ¿A dónde tiene usted puesta la mirada? ¿En dónde nosotros tenemos puestos nuestros ojos? ¿En los hombres? Hay quienes que adulan y levantan más a los hombres que al mismo Creador. Cuidado. Y lo hemos dicho hasta la saciedad. Un hombre de Dios, por muy utilizado que sea de parte del Señor, él no es nadie para que usted o yo pongamos la mirada en él. En el único que tenemos que poner la mirada no es ni siquiera en los apóstoles, ni en Pedro, ni en Juan, ni en Mateo, ni en Pablo, ni en aquellos que trajeron reformas en el siglo X, XII, XIII. No, nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. No es en nadie más. No nos perdamos. No nos desubiquemos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiadamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntarle. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, nosotros no tenemos que ver las cosas que se ven. Parece un trabalengua, pero dice la palabra en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí quiero apuntarle yo. A esas cosas que yo todavía no las he visto, esas cosas que la Biblia sí me las enseña. Lo que sí es cierto es que un día yo voy a pisar calles de oro. Y eso es poner la mirada en el galardón. Hermano, lamentablemente, muchas iglesias no están poniendo la mirada en Jesús. Están poniendo la mirada en métodos, en formas y en estratagemas de hombres que verdaderamente están conduciendo a mucha gente al error. Al error. ¿Por qué? Porque no queremos poner muchas veces la mirada en Cristo, en las cosas de arriba. Cosas que se ven, no se ven. La perseverancia, está basada en la capacidad que una persona tiene de ver más allá de lo físico, a lo espiritual, más allá del presente, al futuro y más allá de la visible o lo invisible. Los creyentes debemos mirar más allá de lo que es temporal, lo que se está desgastando, lo que no se ve, sino lo eterno. Hermanos, pongamos por favor nuestra mirada en lo eterno, en aquello que no se ve. Yo decía hace un momento que muchas congregaciones que hoy no están haciendo las cosas bien es porque han quitado los ojos de Jesucristo. Oremos al Padre cada día para que como iglesia nosotros, como ministerio, jamás podamos quitar nuestros ojos de Jesucristo. Jamás nosotros podamos parpadear para ningún lado, sino que tener puesta la mirada en las cosas de arriba y tener puestos nuestros ojos en Cristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús,
¿En quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que una vez más el escritor del libro de Hebreos nos está diciendo en quién nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Yo no sé usted a dónde tiene puestos sus ojos. Lo que sí es cierto es de que si usted y yo no tenemos puestos los ojos en Jesús, tenemos nosotros que arrepentirnos hoy y darnos cuenta que nuestros ojos, nuestra mirada no tiene que estar puesta ni siquiera como número uno, número one en nuestros hijos, en nuestra mujer, en nuestro trabajo, en un título, en la empresa. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner los ojos en Jesús significa entregarse en cuerpo, alma y espíritu a él. Sacrificio, consagración, trabajo y sobre todo negarse a sí mismo. Nosotros no podemos dejar de poner nuestros ojos en Jesús. Corremos un grave peligro. Como iglesia nosotros corremos un grave peligro si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesucristo. Que Él nos ayude en este caminar, que Él nos ayude en este ministerio para que todos los días de nuestra vida, sí, todos los días, podamos nosotros poner nuestros ojos en Jesucristo y que podamos nosotros entender y comprender por el Espíritu que Él lo que está mostrando y lo que está diciendo es de que su iglesia, de que sus hijos tenemos que poner los ojos en Él, no en los métodos, no en las formas, no en lo que el hombre dice, es en Cristo Jesús, porque cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, nos pasa la de Pedro, nos hundimos. Pedro le dijo, Señor, si tú eres, yo quiero ir a ti. Pedro dudó por un momento. Caminó Pedro, sí dio sus pasos. Pero Pedro, en su caminar, tuvo miedo y dudó. Y dudó. Y quizás no tenía puesto en ese momento la mirada y se hundió. Pero la iglesia de Jesucristo, poner los ojos en Jesús significa orar, leer la Biblia, estar consagrado a Él, vivir en santidad. Eso significa. ¿A dónde usted tiene puesto los ojos? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, es importante que nosotros reflexionemos. Repito, sí hay que admirar y honrar a los hombres, pero no pongamos la mirada en ellos. Hay un grave peligro si usted y yo ponemos la mirada en los hombres y no en Cristo. Démonos cuenta que los hombres solamente somos instrumentos de Dios, vasos en las manos del alfarero. Nosotros simple y sencillamente somos siervos inútiles. El único que puede hacer las cosas de la manera perfecta, de la manera correcta, de la manera más pero más poderosa es Jesús. Por eso yo hoy le exhorto en el nombre de Él mismo, de Jesucristo, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Siempre que usted y yo pongamos nuestros ojos en las cosas de esta tierra, nosotros vamos a estar en graves peligros. Entender que Jesús es el que compró la iglesia, que Él es
el Señor y propietario de la iglesia, y es Él quien tiene que tener el mandato de todo lo que en ella hay. Es el Señor quien compró la iglesia. Es el Señor el que tiene todo el señorío y todo el gobierno de ella. Dice la Escritura que Él la compró con precio de sangre. Por ello, dentro de la iglesia de Jesucristo, el único que gobierna, el único que trae señorío, el único que direcciona, el único que dice lo que se tiene que hacer es Cristo. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos como niños espirituales. Es un grave peligro el que la iglesia de Jesucristo se quede en esa estación de niño. Cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo somos niños espirituales, pero corremos el grave riesgo de quedarnos como niños espirituales si nosotros no seguimos poniendo la mirada en Jesucristo. Es importante esto que estamos hablando, iglesia. Yo le pido que por favor nos examinemos. Poner los ojos en Jesús significa orar, leer la Biblia, estar consagrado a Él, vivir en santidad y vivir en obediencia, vivir en su amor. Ponerlo la mirada en Jesucristo es entender que Jesús es el que compró la iglesia. No la compró nadie más. Él la compró con precio de sangre. Es importante que recordemos esto. Él es el Señor y Él es el propietario de la iglesia. Es Él quien tiene que tener el mandato absoluto y completo de su iglesia y de sus ministros. Así es de que usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, yo como ministro de Dios, no me mando solo. Yo hago lo que el Padre dice que yo tengo que hacer. Yo me sujeto al gobierno y al señorío de Jesucristo. Y cuando yo entro en ese gobierno y en ese señorío, yo no tengo voz ni voto. Lo que yo diga no importa aquí. Por muchos libros que yo quiera o pretenda haber leído, por mucho doctorado que yo tenga, porque conozca mucho milética, exégesis, porque conozca mucha Biblia, porque tenga o haya sido egresado del seminario tal, porque yo pertenezca a tal denominación, o yo soy de la red de aquel, o yo soy... Por mucho que los hombres quieran ellos ser protagonistas, no lo van a hacer, porque el único que es protagonista y el único que merece ser exaltado y glorificado se llama Jesucristo, porque Él no comparte su reino con nadie. Por eso Él dice, no pongan sus ojos en nadie más. Es un pecado poner los ojos en otras cosas que no sea en Jesucristo. Así es de que si usted tiene los ojos puestos en el dinero, en sus hijos, en su esposa, hay muchos que están hasta enamorados del ministerio, como que si el ministerio fuera de ellos. No, es en Jesucristo. Amada iglesia, que Dios nos ayude. Que Dios cada día nos ayude, porque somos hombres pecadores, a poder poner siempre la mirada en las cosas de arriba. Que Dios le ayude a usted, si a usted, hermana, a que ponga la mirada en las cosas de arriba. Y quiero yo dirigirme a las mujeres en esta mañana. Mujeres, no pongan la mirada en la vanidad. No pongan la mirada en lo superficial. No pongan la mirada en las cosas de esta tierra. Por lo general, la mujer es vanidosa. Por eso el Señor la trae al orden y le dice que aún sus peinados, aún sus vestimentas tienen que ser con mucho decoro. No estoy incluyendo yo a los hombres. No estoy pretendiendo parcializarme. No, de ninguna manera, hermano. Les amamos.
Pero es importante que ustedes sepan que porque les amo, nosotros vamos a corregirnos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner la mirada siempre en Él. No es en la tierra. Descontaminémonos de esta tierra. Descontaminémonos de este sistema. Este sistema es perverso y corrupto, pero lo de Dios es puro. Por eso decía, poner la mirada en Cristo es vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir como Dios manda. Pero si yo quito la mirada de Jesús, del autor y consumador, yo estoy en riesgo y en peligro. Que Dios nos ayude a poner siempre la mirada en Él. La paz de Cristo, mis hermanos. Les amamos en Dios. Y sabe que pronto, muy pronto, estaremos juntos y vamos a alabar y glorificar a ese Dios que amamos. Porque yo sé que usted ama a Dios. Yo sé que usted vive agradecido con Dios. Y yo sé que aunque en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, de las adversidades, yo sé que eso nos ha hecho fuertes y nos ha hecho dependientes de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Porque esas cosas difíciles no nos desunen, sino que nos unen en Cristo Jesús. Un abrazo fuerte. Les amamos y adelante, poniendo siempre la mirada. Sí, la mirada en Cristo Jesús. Sin antes decirle que Dios es bueno. Bendiciones.